Hola, hola amigos de Marcando el Rumbo, sean bienvenidos nuevamente al programa Marcando el Rumbo. El día de hoy trayendo un mensaje de la palabra de Dios directamente para cada uno de ustedes, marcando el rumbo en su vida, marcando el rumbo también en el área espiritual de nuestra vida. Y como casi siempre los jueves estamos delante de ustedes, Abner Cauro y Rafael Cauro, trayendo este mensaje especial para ustedes. Les recordamos que pueden también ver este mensaje, seguirnos a través de las redes sociales en Marcando el Rumbo Perú, Marcando el Rumbo YouTube, donde a cualquier hora del día puedes tener acceso a esta información. Y por acá a las 7 de la mañana y 1:30 de la tarde. El día de hoy vamos a hablar un tema súper interesante, súper álgido, acerca del cual hay mucha especulación, hay mucho mito también, hay muchas creencias populares que pueden afectar nuestro conocimiento acerca de este tema, o nuestro pensamiento acerca de este tema, pero lo más importante es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña en realidad la Biblia? Y es lo que vamos a ver a la luz de la Biblia. La Biblia es una luz, es una guía, es una lámpara, es la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver qué es lo que Dios dejó allí para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sucede en realidad cuando una persona muere. ¿Qué pasa después de la muerte? Es un tema que el hombre ha debatido durante muchos años, no es de ahora, es de hace milenios. Y hay gente que ha tenido experiencias acerca de la muerte. Unos dice que cuando el cerebro está con poco oxígeno por algún problema, por alguna enfermedad, la persona está a punto de morir, o cuando tienen que hacerle resucitación, logra ver cosas. El 25% de los pacientes dice que ha experimentado ver, por ejemplo, un túnel y al final una luz. Otros dicen que han podido ver el cielo, que han podido ver ángeles. Otros dicen que han ido al infierno y que han visto allí a John Lennon y a Michael Jackson y a X personaje, a Chávez. Entonces, son parte de las experiencias que la gente cuenta y dice, no son todas. Del 100% de personas que presentan una enfermedad grave o un estado donde el cerebro está durante un periodo de tiempo sin oxígeno, de hipoxia, entonces dice ver algún tipo de esta experiencia. Pero ¿serán estas experiencias reales? ¿Será que en verdad ve un cielo o ve un infierno? ¿Será que esto lo confirma la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, esa experiencia donde la persona ve algo más allá, no hay ninguna de ellas en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero, ¿a dónde irá la persona cuando muere? Algunos creen que va al infierno, otros creen que se va a un purgatorio, otros creen que va al cielo, otros creen que se va al limbo, otros creen que queda penando por allí, dando vuelta en alguna parte de este mundo, y otros creen que simplemente va al sepulcro, al lugar donde lo colocan y allí queda descansando. De todas estas creencias, y sin mencionar que otros creen que simplemente reencarna en otro ser que está naciendo en ese momento o en un animal. ¿Qué es lo que en realidad enseña la Biblia? También muchos dicen que se comunican con los muertos. Hay sesiones espiritistas donde la gente se comunica, dice comunicarse con los espíritus de los que están muertos. La persona va y quiere hablar con su papá, con su abuelo, con su tío que ha fallecido, y allí le hacen que se comunique con este ser que ya ha fallecido. Escuchan las voces, pueden ver sombras que ellos relacionan y dicen que son similares a ese fallecido, a ese ser querido que ha fallecido. Ahora, ¿qué dice en medio de todo esto la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y esta es la parte más importante. Vamos a ver qué es lo que en realidad nos enseña la Biblia acerca de todo esto. Y para conocer el proceso de la muerte, es necesario conocer en primer lugar el proceso de la vida. ¿Cómo llegó el hombre a la existencia? Si no entendemos el proceso de la vida, tampoco entenderemos el proceso de la muerte. ¿Cómo llegó el hombre a existir? ¿Cómo fue el proceso de la vida, pastor? Sí, la Sagrada Escritura nos dice, según el libro de Génesis, que informó Dios al hombre, a su imagen y semejanza lo hizo, varón y hembra los creó. Pero para crearlo, Dios utilizó la materia preexistente, en este caso utilizó
la tierra, o utilizó la materia de la tierra y luego colocó o puso en su nariz aliento de vida, y de esta manera pasó a ser un alma, un ser viviente. Entonces, bajo estas dos composiciones, materia, que fue la tierra que Dios creó, y luego sopló en su nariz aliento de vida para formar un ser viviente, lo que conocemos como un alma viviente. Entonces, el ser humano de esa manera fue creado a imagen y semejanza de Dios. Muy bien, tenemos una gran revelación en Génesis capítulo 2. Nos dice que producto de la mezcla de la materia, en este caso la tierra, el barro, y el aliento de vida que Dios le da al hombre, existe un alma viviente. Es decir, que los seres humanos somos almas vivientes, no cuando nos morimos. En vida somos almas vivientes. Y basta con escuchar expresiones comunes. Por ejemplo, no cabía un alma en ese ómnibus. No está hablando de que no cabían muertos, está hablando de que no cabía una persona más. La Biblia también utiliza ese lenguaje. Por ejemplo, en Ezequiel 18:4, Jehová dice que todas las almas son mías, hablando de las personas vivas, el Padre, el Hijo, todos. Y en Ezequiel 18:20 también dice la palabra de Dios: el alma que pecare, esa alma morirá. Es decir, la persona que peque, esa persona va a morir. Entonces, no es que nosotros tengamos una entidad separada de nosotros, que sea un alma, no. El alma es simplemente la persona viva. La persona que está viva con todos sus sentidos es un alma viviente. De la misma manera que también en Génesis 1 nos dice que los animales vivos son almas vivientes. Tanto el hombre como el ser humano son almas vivientes. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la muerte? Si dijimos que la vida es la materia más el aliento de vida, ¿qué será entonces la muerte? La muerte, pues, por supuesto, es lo contrario. Entonces sería, ¿sí? Sería tierra o materia menos aliento de vida es igual a un alma muerta, o sea, a una persona muerta. Porque entonces si para tener vida se suma, ahora aquí se resta. Y entonces la inspiración divina nos dice que el cuerpo va a la tierra porque polvo eres, el polvo volverás, y el alma o el aliento de vida regresa al dador de ella, en este caso a Dios, ¿sí? Entonces es la ecuación matemática contraria. Por ejemplo, tenemos la lámpara y tenemos la corriente, ¿sí? La lámpara por sí sola no es lámpara, pero sin la corriente tampoco, sin la lámpara no es luz. Entonces, le quitamos la luz o la corriente a la lámpara y la lámpara deja de alumbrar. Así sucede con el proceso de la vida, ¿sí? Y el proceso de la muerte. Si una cosa es positivo, entonces en esta cosa para la muerte es negativo. Entonces, cuando el aliento de vida sale de la persona, exhala ese último aliento. El aliento va a Dios quien lo dio, dice la Biblia. No hay una cita de la Biblia que diga que el alma se va a Dios, porque eso no existe. Ya les mostramos según la Biblia que el alma es la persona viva. Cuando la persona muere, deja de ser alma, y el aliento de vida va a Dios que lo dio. Y el cuerpo desciende al polvo, de donde Dios le dijo en Génesis capítulo 3 al hombre la sentencia: trabajarás, sudarás con el sudor de tu frente, ganarás tu pan, hasta que te regreses al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Esa es la sentencia de Dios desde que el hombre fue creado. Dios no le dijo que te vas a ir al cielo, que te vas a ir al infierno, que te vas a ir al purgatorio, que te vas a ir al limbo. No enseña eso la palabra de Dios. Es más, déjeme decirle algo. Vaya a la Escritura, lea la Biblia y se dará cuenta que esas palabras ni siquiera existen en la Biblia. No hay tal cosa como un purgatorio en la Biblia. La puede leer de principio a fin. No hay purgatorio. No hay limbo en la Biblia. Lugar de castigo. No hay lugar de castigo en la Biblia. Es más, la palabra traducida infierno originalmente en las Escrituras no aparece. Aparece Seol, sepulcro, que luego por las traducciones pusieron la palabra infierno, y ya vamos a ver de dónde vino esa creencia. Pero eso ni siquiera existe en la Biblia. Bien, ¿saben algo los que han muerto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Será que andan apareciendo? ¿Será que nos alan los pies? ¿Será que
se entristecen porque nos ven a nosotros que la estamos pasando mal aquí. De pronto alguien murió, un hombre murió, y luego su esposa se casa con otro. ¿Será que él está en algún lugar y está entonces allá triste porque vio que la esposa ya dejó de amarlo y se casó con otro? ¿Sabe algo esa persona que ha muerto? ¿Qué pasa con sus sentimientos, con sus emociones? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Sí, podríamos decir, pobrecito, está sufriendo al ver que su esposa ya tiene otra persona a la cual querer. Pero la palabra del Señor nos dice, según Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que los muertos nada saben. ¿Sí? Los muertos van al sepulcro, allí quedan enterrados y dice, fenecen sus sentimientos. 9, 6, 10 de Eclesiastés nos dice allí que su aliento fenece, sus pensamientos dejan de ser, según el salmista, y sus hijos tendrán honra, pero ellos no los enterarán. Aquí no es que mi padre, mi madre me está mirando desde el cielo. Este triunfo a Dios que Dios me ha regalado, se lo ofrezco a mi Padre que desde el cielo me acompañó, que desde el cielo me está viendo y que me está aplaudiendo por este logro. No, la inspiración divina dice que su odio fenece, sus pensamientos dejan de ser, sus sentimientos ya no son. O sea, el hombre no es consciente en la muerte. Murió, fue llevado al sepulcro, al camposanto, al cementerio, y allí queda su cuerpo y luego no tiene nada que ver con este mundo. Porque la inspiración divina, la Biblia nos dice que los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Eso lo define claramente la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. Muy bien, y yo les invito, como les invitamos siempre, a que vaya a la Biblia, a la Escritura, la versión que sea una versión protestante, Reina Valera, sea la versión católica, Félix Torres Amat, sea la versión de los Testigos de Jehová, cualquier versión que usted busque, lea lo que dice allí la palabra de Dios, vea estos textos que estamos colocando, si no puede ir tomando nota de ellos en el momento, vea luego la retransmisión a través de las redes sociales y busque para que vea lo que dice la palabra de Dios, no lo que decimos nosotros o lo que puede creer el mundo, la mitología, la tradición. Lo importante es lo que enseña en realidad la palabra de Dios. Lo demás, nuestras opiniones, nuestras tradiciones quedan sobrando aquí, porque la palabra de Dios es la que tiene la primera y la última palabra para decidir en un asunto. Entonces los muertos, ya dijimos, no se ocupan de las cosas de los vivos en esta tierra. Lamentablemente hay un arma de adoctrinamiento muy efectiva que es Hollywood, y Hollywood adoctrina en lo que ellos le conviene. Y vea que Hollywood adoctrina, por ejemplo, en que siempre los estadounidenses son los buenos y ellos son los que salvan a la humanidad. Todas las películas de Hollywood te enseñan eso. Así ellos adoctrinan a la gente, pero no solo lo adoctrinan en ese sentido, también Hollywood adoctrina en que la gente crea en espíritus y en esa vida del más allá, y se lo enseñan hasta a los niños. Por eso se perpetúa esto de generación en generación. Por ejemplo, en El Rey León se enseña que desde el cielo sigue el que murió, siguió ayudando a ese pequeño león que quedó allá, y se comunicaban y lo veía. Todo eso es contrario a la Biblia, pero lo enseña Hollywood y la gente lo cree. Hay otra película muy famosa, Ghost, donde dejó algo pendiente, por así decirlo, el hombre que había muerto, y se quedó dando vueltas por ahí, aprende a relacionarse con los vivos hasta que descubren qué fue lo que había pasado en su caso, se hace justicia. Entonces, todo esto no es bíblico, esto es Hollywood, estas son enseñanzas de hombres, y la gente lo ve y la gente lo cree, porque la gente a veces cree más lo que enseñan las películas, las producciones audiovisuales, que lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque ve más televisión y lee menos Biblia. Haz lo contrario, lee más Biblia y ve menos televisión. Bien, hablemos de los muertos. Si dijimos que no fenecen su odio, su pensamiento, que van al polvo,
¿será que estarán alabando a Dios? Porque de pronto la gente dice, no, ellos están alabando a Dios. Se fue al cielo y allá está alabando al Señor. Y hay representaciones de niñitos con arpa y gente muerta con arpa en el cielo alabando a Dios. ¿Qué dice eso de la Biblia? Según el Salmo 115, versículo 17, e Isaías 38, 18 y 19, dice que los muertos no alabarán a Dios. El que ha muerto no alaba a Dios, ¿sí? Imaginémonos que en vida, cuando estuvieron en este mundo, no alabaron a Dios, después de muerto menos lo van a hacer. Su familia, nadie es consciente. No vaya a ser que cuando, por ejemplo, cuando murió Celia Cruz, dijeron, bueno, se formó la parranda en el cielo porque llegó la guarachera Celia Cruz, y lo que hay en el cielo, junto con los que han muerto, pues lo que hay es un conjunto allá, una música. Nada de eso podemos creer. La palabra del Señor es clara, es precisa, es concisa. Dice, los muertos nada saben. La persona murió, feneció, todo se acabó, fueron al sepulcro, ¿sí? Al sepulcro, ahí esperan por lo que Dios ha de decidir para con ellos. Muy bien, entonces claramente dice la palabra de Dios, los muertos no alaban a Dios, y agrega, el que vive, ese te alabará. Si usted quiere alabar a Dios, alábelo ahorita, en vida. Correcto. Si usted quiere creer en Dios, crea en Él ahorita, que hay vida. Pero no crea que después que muera vamos a estar alabando a Dios. No hay nadie allá alabándolo. Bueno, sí hay gente alabándolo. La Biblia dice que los ángeles, los serafines, los querubines, día y noche se postran ante Él y le claman y le adoran y dicen, santo, santo eres, Señor. Pero no hay ninguna evidencia en la Biblia de que los muertos, los que han fallecido aquí en la tierra, estén alabando a Dios allá en el cielo. Y la Biblia categóricamente dice, no te alabarán los muertos, los que descendieron al Seol. Por lo tanto, ¿cómo compara la Biblia, y lo comparó el mismo Jesús, a la muerte? ¿Con qué compara Jesús a la muerte, a las personas que han muerto? Sí, en una oportunidad le llegó una noticia a Jesús que estaba muy fuera, estaba muy lejos de allí, de Betania, que era el lugar donde vivían Marta, Lázaro y María. Y le llegó la noticia de que Lázaro había muerto. Entonces le dijeron, Señor, al que tú amas, en este caso Lázaro, tu amigo, ha muerto. Y Jesús dijo, comparó la muerte de Lázaro como un sueño. Y luego le dice a sus discípulos, regresemos a Betania porque nuestro amigo Lázaro está dormido. Y entonces ellos dijeron, Señor, si está dormido, despertará. Pero luego el Señor Jesús claramente le dijo que Lázaro ha muerto. O sea, Jesús comparó la muerte como un sueño, porque uno se acuesta a dormir y luego cuando despierta ya transcurrió la noche, ya transcurrió un lapso de tiempo, pero no hay memoria de antes de quedarse dormido. Entonces la muerte es igual, muere la persona, ¿sí? Es un sueño. Cuando despierte, entonces allí vendrá la recompensa, haya hecho bien o haya hecho mal, de acuerdo a la que haya tenido en este mundo mientras existió o mientras vivió. Claramente Jesús enseñó entonces que la muerte es un sueño. No solo Jesús, también Job nos habló de que la muerte es un sueño, de que la persona descansará y estará dormida durante un periodo de tiempo. ¿Cuál es ese periodo de tiempo? Dice, hasta el fin estará durmiendo. Eso aparece en Job capítulo 14, versículos 10 al 12. Hasta el fin descansará, estará dormido, no se levantará hasta que no haya cielo. Entonces Job relaciona esto, el proceso del sueño, la muerte como un sueño, durante un periodo de tiempo hasta que ocurran unas catástrofes, por así decirlo, donde no haya cielo, es decir, donde toda la naturaleza estará trastornada y allí nuevamente el hombre vivirá. Allí nuevamente ese ser que había quedado allí dormido, sin sentimientos, sin emociones, sin alabar a Dios, que se había vuelto polvo, allí entonces recién volverá a la vida. Y esa es la esperanza que sí enseña la Biblia, la enseñanza que a veces ha quedado a un lado por todas estos demás mitos, creencias y tradiciones. Lo que sí enseña la Biblia es que los muertos resucitarán más adelante, todavía no, ahorita están durmiendo. ¿Cuándo se nos ha dicho, se nos habla acerca de ese proceso de resurrección? Notemos lo siguiente, ¿no? En Juan capítulo 5, versículo 28 nos dice, no maravilléis de esto, ¿sí?
porque vendrá la hora que cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Sí, entonces habrá una resurrección, pero esa determinación o ese momento o ese día lo establece solamente Dios, porque Él es el único que tiene vida. Recordemos el proceso al principio, ¿sí? Dios forma el hombre de la materia tierra y luego le da aliento de vida y el hombre llega a ser un ser viviente. Cuando Dios dispone que hasta aquí llega el ser humano, pues simplemente retira su aliento de vida y la persona muere. Entonces Dios tiene el control de la vida porque es el único que puede dar vida. Entonces Dios tiene un momento determinado en la cual juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Pero como en este caso estamos hablando de los muertos, primero hay que esperar que Dios, ¿sí?, tome la decisión de hacer entonces ese juicio, podríamos llamarlo de esa manera, y tomar la decisión de que los que han muerto puedan volver a vivir para que rindan, ¿sí?, rindan lo que hicieron en este mundo, sea bueno o sea malo, mientras vivieron. Después de muerto ya no hay ninguna solución. Entonces Dios ha establecido un día, y en ese día resucitarán y serán juzgados también. Resucitarán aquellos que están durmiendo hasta ahora, desde la antigüedad hasta ahora, y ese día es en su segunda venida. De Lázaro se dijo, sus hermanas dijeron, yo sé que él resucitará en el día postrero. Y en Primera de Tesalonicenses nos dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es en ese momento, en la venida de Jesús, que ya ese tema lo conversamos en una ocasión pasada, en la venida de Jesús, recién los muertos resucitarán, volverán a la vida, porque cuando Él venga les dará nuevamente el aliento de vida y ellos podrán resucitar, podrán volver a la vida, y allí, ahora vivos, no muertos, ahora el que está vivo, como dice la Escritura, te alabará. Allí sí, el que sea resucitado, esté vivo en ese momento, alabará al Señor, le dará gloria, le dará honra, porque los vivos son los que alaban al Señor. Bien, ahora alguien quizá escuchando todo esto esté tratando de asimilarlo y diga, ya va, pero a mí me han dicho que los buenos que menciona la Biblia están en el cielo. Abraham, Isaac, Jacob, Pablo, Pedro, ¿acaso no están ellos en el cielo? ¿Qué responde de esto la Biblia? ¿No están estos justos buenos en el cielo? Según las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo, escribiéndole allí en el museo de los, podríamos decir, de los fieles hijos de Dios, Pablo nos dice que todo esto han muerto y ninguno de ellos ha alcanzado la recompensa. O sea, están esperando, ¿sí?, que Cristo entonces venga por segunda vez para dar la recompensa a cada uno de ellos. Aquí nadie se adelanta a nadie, ni los vivos son primeros, ni los muertos son primeros. Dice, nosotros los que vivimos seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos. No seremos primero que ellos, pero tampoco seremos postreros, porque el Señor es justo y quiere una recompensa para cada uno de ellos, pero que seamos todos juntos, tanto los que murieron como los que no han muerto todavía. Pero hay algo interesante, hay dos maneras de vivir. Uno, que mueras creyendo en una resurrección para vida eterna, y dos, que mueras sin ninguna esperanza, ¿sí? Entonces, aquellos que tienen esa esperanza resucitarán para vida eterna. Los que han muerto sin la esperanza de una resurrección a vida, tristemente tendrán que pagar las consecuencias, porque no hicieron la preparación necesaria para merecer y vivir un mundo mejor. Muy bien, entonces ni siquiera los justos que menciona la Biblia están en el cielo. Ninguno de ellos. La palabra de Dios nos dice que están descansando, esperando la recompensa. De David, por ejemplo, dijo el apóstol Pedro cuando recibió el Espíritu Santo. Pedro, hablando por el Espíritu Santo, dijo, el patriarca David murió, el rey David murió, y todavía su sepulcro está aquí con nosotros. Él no está en el cielo, su sepulcro está aquí con nosotros. Correcto. Ahí está descansando, dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Bien, ¿de dónde viene originalmente esas creencias de que el hombre no muere, sino que sigue viviendo en un perro, en un mosquito, en una vaca, que murió y reencarna en otra parte? ¿De dónde viene? Tristemente eso ocurre allá precisamente en el Edén, cuando se dijo la primera y gran mentira, que es la que ha conmocionado a millones de personas. Aquella mentira que la serpiente le dijo a nuestros primeros padres, no moriréis, ¿sí?
Cuando Dios les dijo, cuando ellos dijeron, sabe Dios que el día que comieres de este árbol ciertamente morirás, entonces la serpiente, ¿sí?, siendo el medio utilizado por Satanás, dijo esa primera mentira que hasta el día de hoy ha afectado a millones y a millones de personas. La serpiente le dijo a Eva, sabe Dios que el día que comieres de ese árbol no moriréis, seréis como dioses, conociendo lo bueno y conociendo lo malo. Esa mentira se ha difundido por todo el mundo y es lo que la persona cree en una inmortalidad, pero la palabra del Señor nos dice que el único que es inmortal, que habita en luz inaccesible, que el único que tiene inmortalidad es Dios precisamente. En este tema lo vamos a ver próxima con un poco más de detalle, esta gran mentira, no moriréis, lo vamos a ver el próximo jueves con la ayuda del Señor. Así es, entonces ya hemos visto a la luz de la Biblia lo que nos enseña, los muertos están esperando la resurrección y Dios, que es el único inmortal, cuando Él venga, recién allí nos dará inmortalidad y podremos tener una vida, una existencia ya más larga. Pero hasta ahora, el que es inmortal nos dice, ustedes son mortales y cuando mueran simplemente van al polvo. Es lo que enseña la palabra de Dios. Bendito sea Dios, bendita sea su palabra, que nos da luz, nos ilumina en medio de este mundo lleno de tinieblas, de distintas creencias. Y Él nos da entonces una pauta, nos marca un rumbo, una senda, la cual nosotros debemos seguir. Hasta aquí el programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana donde seguiremos hablando de este interesante tema. Dios les bendiga. Dios les guarde, bendiciones.